Es día viernes, estamos ya acá para disfrutar, compartir, entregarles las informaciones de El Comercio TV en su sección de la mañana. Muy bien, muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal. Tráfico en la ciudad de Quito, ¿quiere verlo? Vamos a ver. Miren pantalla, ¿se acuerdan que comenzábamos con una partecita nomás? Y ya hay más tráfico en el Trébol. Miren ustedes esta zona que es importante. Va el tráfico hacia el sur de la ciudad mayoritariamente y hacia el centro norte, hacia el sector de la 12 de octubre. En todo caso, esta es la avenida Pichincha, el sector de la Marín. Hay poco movimiento a esta hora en el centro de Quito, ahí lo estamos viendo. Zonas en las cuales hay movimiento ligero, pero no hay un tráfico extenuante o fuerte. Donde sí lo hay, que es normal prácticamente, es en la Mariscal Sucre. Miren ustedes, esa gran vía roja que estamos viendo es la Mariscal Sucre, que se une también con la General Enríquez Gallo, Alberto Enríquez Gallo, ahí lo estamos viendo, que también va hacia el sur de la ciudad y por esta vía se va poco a poco conflictuando. El sur tiene más actividad, sobre todo que el norcentro a esta hora y en gran parte del día. Miren ustedes, sector de Villaflora, la avenida Maldonado, todos estos sectores que está pintado de rojo, significa presencia de tráfico fuerte en distintas zonas de la ciudad. Miren ustedes acá, esta es la Simón Bolívar, donde ya también presenta junto a la Juan Bautista Aguirre muchísimo tráfico. En este sector hay presencia siempre de tráfico fuerte que va hacia el sur de la ciudad. Si vamos sobre la Simón Bolívar, este es intercambiador de tráfico que va hacia la autopista del Valle de los Chillos y también baja hacia la José María Velasco Ibarra, que le estamos viendo en este momento, donde no hay mayor presencia de tráfico. Ahí estamos mirando ya, este es el Coliseo Rumiñahui. Ahora hay tráfico en ese sector, en el Velasco Ibarra. Estamos viendo también la Ladrón de Guevara y miramos justamente las zonas aledañas al sector de universidades. Este es la avenida Toledo. Si miramos un poquito más a nuestra izquierda, en este punto se conflictúa el tráfico en la Gran Colombia. Desde el día de ayer en estos sectores, en la Gran Colombia, 12 de octubre, hay muchísimo tráfico. ¿El por qué? Sería bueno averiguarlo, ¿no? Pues se rompe también la norma. La Simón Bolívar hacia el norcentro de la ciudad no presenta mayor novedad. De hecho, ahí estamos viendo pues el norte de Quito. En algunas partes se enciende, en otras está con tráfico ligeramente moderado. Hacia amanece Quito en este día viernes. ¿Viernes 25? Sí, ¿no? Viernes 26. Viernes 26 de junio. 26 de junio. Ya se acaba el mes. Poco a poco. Poco a poco, así que bueno, hay que ir retomando todas las actividades, pero sin descuidarnos, por favor. Como le hemos dicho, por favor tome todas las medidas necesarias para evitar su contagio y también el de su familia. Bueno, vamos con la información. Les contamos, hasta 7 años de cárcel se ha solicitado para la exasambleísta Norma Vallejo por cobro de diezmos. Vallejo fue destituida de la Asamblea Nacional por este motivo y ahora espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Visiblemente afectada por su problema de salud, llegó a la Corte Nacional de Justicia la ex asambleísta de Alianza País Norma Vallejo para enfrentar la audiencia de juicio por el delito de concusión, más conocido como el cobro de diezmos, del cual se le acusa. Felipe Rodríguez representa a los ex asesores de Vallejo, quienes presentaron la acusación. Pasaron varios de los asesores de la asambleísta Norma Vallejo, explicaron que se les pedía dinero. No siempre era el 10%, a veces era más. Hubo casos donde era más de $1000 mensuales que tenía que entregarse. Se explicó que en el caso de una asesora incluso entregaba el 100% de su sueldo en la asamblea y que la consecuencia de no aportar esto era ser desvinculados. También como parte acusadora estuvo presente la fiscal general Diana Salazar, quien evitó pronunciarse. En la diligencia legal se presentaron varias pruebas. Lo que ella decía, la tenemos grabada en audio, se ha hecho cotejamiento de voces, se ha determinado que es de ella, es que estos puestos son políticos y por lo tanto que el sueldo no les pertenece a ellos, sino al partido. Este jueves fueron 9 testigos los convocados. Que la defensa de Norma Vallejo aceptó la responsabilidad, en su teoría del caso dijo que sí era responsable del delito, que asumía las consecuencias, aceptaron de entrada que sí solicitaron cuotas a sus asesores y básicamente hubo una rendición de inicio. En un año, se presume que se recaudó alrededor de $20,000 por concepto de pago de cuotas. Debido a la afección médica de Vallejo, por 4 ocasiones anteriores se suspendió la audiencia.
Su abogada no dio declaraciones. Como reparación integral se solicitará el pago de $18.000. Se ha realizado un peritaje contable en el cual, a través del rastreo de sus cuentas bancarias, los depósitos y el dinero que se ha manejado, se ha logrado determinar cuánto dinero logró sacarse de los sueldos de los asesores. Vallejo por el momento tiene que presentarse ante la autoridad competente, prohibición de salida del país y retención de cuentas bancarias. Este viernes se prevé interrogar al último testigo, con lo que resta el pronunciamiento de los jueces Dilsa Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez, informó Héctor Romero. El legislador Daniel Mendoza, acusado de delincuencia organizada en torno a la construcción del hospital de Pedernales, no compareció ante la comisión multipartidista que investiga su caso. Se tiene previsto recibirlo la mañana de este día lunes desde la cárcel 4 de Quito, donde se encuentra recluido desde el pasado 5 de junio. Este jueves sesionó la comisión multipartidista que investiga al legislador Daniel Mendoza. Estaba prevista la comparecencia de Mendoza desde la cárcel 4 de Quito, donde se encuentra recluido desde el pasado 5 de junio, pero no asistió a la convocatoria. Nosotros, como Centro de Rehabilitación Social Varones Quito número 4, le dimos todas las facilidades de medios tecnológicos para que el señor Mendoza Arévalo Daniel Isaac se pueda comunicar y pueda asistir a esta convocatoria. A través de su abogado pidió 3 días para presentar sus pruebas de descargo, pero quienes sí acudieron a la comisión fueron las denunciantes de Mendoza, la asambleísta Tan Libera de Creo y Verónica Guevara de Revolución Ciudadana, quienes buscan la destitución del asambleísta de Manabí. A los ciudadanos que están viendo esta sesión se debió poner en conocimiento que el asambleísta Mendoza no se encontraba presente en esta reunión para que se garantice su derecho a la debida defensa. Ellas sustentan su pedido basado en los artículos 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica del Legislativo, que prohíbe a los asambleístas ofrecer o tramitar recursos del presupuesto general del Estado, así como percibir ingresos que no les corresponden. Y únicamente con la finalidad de demostrarle al país lo que ha ocurrido particularmente con la construcción del hospital del Cantón Pedernales. El legislador Héctor Yepes de la Comisión Multipartidista planteó dar paso al pedido del legislador Mendoza de recibirlo el próximo lunes. Que venga el día lunes, yo creo que no hay por qué negarse a escuchar a alguien cuando afirma que quiere venir, sin perjuicio de lo cual avancen todos los actos investigativos que tengan que avanzar. Es así como la comisión acogió la moción de fijar el lunes la comparecencia del legislador Mendoza y de las 2 acusadoras, informó Marilyn Jaramillo. Y la defensa de Jocelyn Mieles presentó un recurso de apelación en busca de que se desestime la imputación de cargos en su contra por el delito de fraude procesal. Mieles solicita que queden sin efecto las medidas sustitutivas. El abogado de Jocelyn Mieles acudió al Complejo Judicial de la Florida a presentar un recurso de apelación, con el cual nosotros queremos obtener la desestimación total de los cargos que se le han imputado a la señorita Jocelyn Mieles, por cuanto estos carecen de fundamento de hecho y de derecho. Estamos completamente ofendidos, esto ha generado agravios, porque Jocelyn es una figura pública, ella vive de su imagen y su imagen está completamente por el piso. Me están dañando mi imagen, que la verdad es que los que me conocen saben que he llevado mi trayectoria, digamos, intachable, una imagen limpia. Lo que queremos es que desestimen los cargos. Como consecuencia de ello, va a quedar sin efecto las medidas sustitutivas. Mieles tiene un grillete electrónico y debe presentarse periódicamente ante las autoridades competentes. Está siendo investigada por el presunto delito de fraude procesal. El fraude procesal tiene 2 incisos. El primer inciso es cuando yo trato de inducir error al juez. ¿Ante qué juez está induciendo en error Jocelyn? Y segundo, es el de encubridor. Si ella es la pareja de Daniel Salcedo, ella está excluida constitucionalmente y legalmente por el COIT del deber de denunciar. Ella no tiene por qué denunciar porque es su pareja. Si no, tendríamos que condenar en combo. Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles sufrieron un accidente aéreo en Tumbes, Perú, el pasado 8 de junio. Era su pareja, la invitó, vámonos, y se va con su pareja. ¿No sabía dónde iba? Ella dice no. Iba a ser una sorpresa para su cumpleaños anticipada. Una cosa es ser pareja de una persona y otra es ser parte de algún ilícito o conocer las actividades ilícitas de una persona que aún no se han comprobado. ¿Cuál ha sido mi mayor pecado? Enamorarme. Yo sabía que íbamos a la playa porque me mostró una imagen de que íbamos a la playa.
pero desconocía el destino. El defensor de la modelo también acudió a la Fiscalía de la Merced para presentar unos documentos que refieren que su clienta está enferma. Está enferma. En estos momentos ella se encuentra en el hospital Rodríguez Zambrano haciéndose unas evaluaciones médicas en Manta. Está presentando un dolor agudo en una de sus costillas inferiores. A poder hablar con el fiscal a ver si permite que por lo menos esta semana ella se pueda presentar en Manta. En la condición que está hoy no podría viajar. Informó Roselena Vázquez. Un juez de Guayas negó la medida de habeas corpus preventivo que fue solicitada por Sandra Arcos. Ella es la esposa del fallecido prefecto Carlos Luis Morales, para dejar sin efecto la orden de detención que pesa en su contra. Le contamos. La audiencia, que fue suspendida durante el miércoles 24 de junio, se reinstaló este jueves. El abogado de Arcos señaló que este pedido fue planteado porque su clienta solo se presentaría a rendir declaraciones en el caso de no existir una orden de prisión en su contra. La libertad de Sandra Arcos Astudillo sigue restringida, sigue siendo llamada a rendir su versión libre y voluntaria, pese a que pesa en su contra una orden de detención con fines investigativos. El juez, que tomó conocimiento de la causa, negó dicho pedido de habeas corpus. El abogado de la Corte Provincial sostuvo que una solicitud de esta naturaleza no se justifica porque la ciudadana no se encuentra procesada. O sea, no está privada de su libertad, está prófuga. No cabe un habeas corpus. Sandra Arcos es parte de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía relacionadas a un supuesto delito de sobreprecio en 4 contratos de la prefectura para la compra de insumos sanitarios como mascarillas. Entre las indagaciones se ha determinado que existiría una red de empresas ligadas con Arcos y sus hijos. Es el fiscal el que tiene la obligación, que si ya no desea perseguir o detener a alguien, solicitar que esa boleta sea revocada. Y eso es lo que no ha sido así. En este proceso también se acusaba al prefecto Carlos Luis Morales, pero luego de su fallecimiento todo queda anulado en su contra. Sin embargo, el procedimiento continúa para el resto de personas involucradas. Informó José Morales. Vamos a una pausa comercial. Al retornar, casos importados de COVID-19 en Ecuador provienen de Europa y Estados Unidos. Así lo confirma un estudio realizado por la Universidad San Francisco de Quito. Y también decenas de venezolanos caminan centenares de kilómetros para regresar a su país de origen. Ellos han salido huyendo de las crisis tanto de Ecuador, Perú y Colombia. Tiempo de pausa, ya venimos. Contamos más información aquí en El Comercio TV, y es que casos importados de COVID-19 en Ecuador provienen de Europa y Estados Unidos. Así lo confirma la investigación de la Universidad San Francisco de Quito. Este mismo centro de estudios anunció en pasado marzo la secuencia genética de la cepa del coronavirus que se movía en el país y que pertenecía a un turista holandés de 57 años. Al día de hoy, Ecuador registra 53.156 personas infectadas por COVID-19. Bajo un estudio realizado por el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, se podría decir que la cepa de virus presente en su gran mayoría proviene de Europa. De las 9 genomas que tenemos actualmente, 5 de las que hemos logrado identificar que se parecen a las variantes que están circulando en Europa, y una sola de la variante ha sido importada desde Estados Unidos. Los análisis para determinar aquello proceden de la investigación bioepidemiológica molecular de la secuencia del virus. Este estudio es muy importante porque nos van a permitir saber tanto como el origen de estas cepas, además determinar cuáles son las variantes que están circulando dentro de nuestro país, dentro de los casos importados o ya el contagio comunitario. Las muestras para el estudio habrían provenido desde el Hospital General Quito Sur del IES, un paciente contagiado en Guayaquil y 2 con contagio comunitario en la ciudad de Quito, mismos con cuadros de gravedad producto de la enfermedad. Una variante son como los diferentes genotipos o las diferentes tipos de virus que están circulando dentro de nuestro país. Además de reconstruir el camino del virus, el estudio podría contribuir a la efectividad de la vacuna ante todas las variantes de COVID-19 a nivel mundial, informó Javier Rosero. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Contarles ahora que Sevilla de Oro
el cantón de la provincia de la Azuay, se suma ya a las ciudades del país que pasan de color amarillo a color verde. El semáforo epidemiológico, su alcalde, Rolando Calle, aseguró que no tiene casos confirmados de COVID-19. Veamos. El COE cantonal lo decidió y así se han preparado con todas las medidas de bioseguridad, tanto en los mercados, en las calles e instituciones públicas, para desde este viernes pasar a verde en el semáforo epidemiológico. Se trata de Sevilla de Oro en la provincia de Azuay. Sevilla de Oro ha logrado controlar muy bien la pandemia en el territorio. Los primeros días de marzo nosotros teníamos aproximadamente, nosotros logramos combatir esto y con una coordinación con miembros del COE logramos bajar a 0 casos. Es la quinta ciudad en color verde en esta emergencia sanitaria, que apunta a reactivarse económicamente y así retomar de a poco la normalidad después del confinamiento. Así lo mencionó su alcalde Rolando Calle. Que Sevilla de Oro es un cantón pequeño, gran mayoría de nuestros habitantes se dedican a la actividad agrícola, ganadera. El burgomaestre además indicó que ese cantón del Austro no tiene casos positivos de coronavirus y que por eso pasan al color verde, aunque el Ministerio de Salud Pública reporta 8 personas con esa enfermedad, todos ya recuperados. Nosotros en este momento tenemos 0, hemos tenido en los anteriores días un caso positivo, lo cual también le dieron de alta. Nosotros igual trabajamos de la misma manera haciendo los respectivos cercos. A Sevilla de Oro se suma Salitre y Daule en la provincia de Guayas, Mocha en Tungurahua y Aguarico en Orellana, informó Charlie Pisa. Hace minutos le habíamos indicado que en el sector de Calderón hay una fábrica de plásticos que se está incendiando desde algunas horas. Es por ello que un equipo de nuestro informativo ya está en este punto. Sofía Vintimilla, ¿qué ha sucedido? Nos amplía esta información, por favor. Roberto, amigos, buen día. Es importante señalarles que el incendio se produjo más o menos hace media hora y las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Quito dicen que pudo ser una fábrica de reciclaje. Ustedes ven en estos momentos como a un personal del Cuerpo de Bomberos está intentando sofocar las llamas, pero de acuerdo a lo que nos han dicho las autoridades, el incendio está al momento controlado. Vamos a hablar entonces con el teniente coronel encargado de esta emergencia para que por favor nos amplíe la información y conocer qué es lo que sucede. Muy buenos días, coronel. Importante decir que es una fábrica de reciclaje. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente es una fábrica de reciclaje en el sector de Marianitas. Aproximadamente a las 6:15 de la mañana el ECU 911 recibió una llamada de emergencia sobre un posible conato de incendio. Las unidades se dirigieron inmediatamente al punto. La evaluación determinó que se había producido un incendio en una fábrica de reciclaje en su parte exterior. Hemos procedido a controlar con nuestras unidades contra incendios. Al momento nos encontramos con 28 efectivos aquí en el lugar y se ha procedido con adicional 8 unidades y se ha procedido ya casi a liquidar completamente el incendio. El peligro se puede decir que ha pasado, sin embargo nos mantenemos aquí en el punto realizando el proceso de remoción de escombros para dejar completamente liquidado el incendio. ¿Había alguien en el interior? ¿Qué pasó también con las viviendas cercanas? En las viviendas cercanas sufrieron afectación obviamente por el humo. Y en el interior se encontraban unos trabajadores con los cuales eran los que cuidaban la empresa en horas de la noche. Sin embargo, no tenemos afectación de personas, ni mucho menos. Entonces, ¿estas personas cuántos eran y salieron inmediatamente gracias a ustedes o ellos dieron la alerta? Ellos fueron los que dieron la alerta y al ser una empresa que cuenta con sus permisos de funcionamiento, procedieron a tomar las acciones con su brigada de respuesta. Perfecto. Importante también entonces señalar que se van a investigar para saber qué pasó. ¿Hay algún informe preliminar, alguna hipótesis? Por supuesto, una vez que terminemos de realizar todas las labores de enfriamiento de la... Perdón, tenemos que movernos abruptamente porque parece que no nos dio el camión y antes de que haya otro percance. Mil disculpas. Ahora sí, ¿hay alguna hipótesis? Todavía no podemos determinar hipótesis, estamos todavía en un proceso de remoción y liquidación completo del incendio. Una vez que pase esto, pues procedemos, nuestra unidad de investigación de incendios procederá a analizar e investigar y determinar posibles causas. Reiterar entonces, incendio totalmente controlado, no hay forma de que vuelva a haber una emergencia. Incendio controlado, nuestras unidades se mantienen en el punto y no nos retiramos de aquí hasta dejar completamente enfriado el lugar.
Muchas gracias, importantísima la información. Ustedes ven aquí cómo también se están removiendo parte de este reciclaje que aún está en buenas condiciones, se puede decir. Hay muchísima agua también. Obviamente la gente del sector está alarmada. Hay muchos que están en las esquinas intentando ver qué pasa porque esta calle está totalmente cerrada. Recordarles que es importante saber que estamos en una emergencia y pese a que, claro, esto es riesgoso y siempre da miedo y obviamente también da curiosidad para muchas personas saber qué pasó, no pueden estar aglomeradas en las esquinas y también hay mucha gente que por el humo parece que le afecta mucho a la garganta y lo que están haciendo es sacándose las mascarillas y tosiendo, así que por favor le reiteramos a esta comunidad la importancia de recordar las medidas de seguridad y más en este sector que es uno de los focos que han dicho las autoridades donde existe la propagación del coronavirus en mayor medida que en otras zonas de la capital, así que por favor tengamos mucho cuidado y por supuesto nosotros vamos a dar seguimiento a ver si es que en los próximos minutos ya conocemos cuáles han sido las hipótesis de por qué se produjo este incendio en esta fábrica de reciclaje en el sector de Marianitas, aquí en el norte de la capital. Mientras tanto ustedes continúan con más. Los curiosos, Sofía Intimilla, gracias. Los curiosos que nunca faltan y que se aglomeran justamente para saber qué ha sucedido y respetan el distanciamiento. Hay que recordar que el COVID-19 está presente, hay que mantener distancia, no sea tan curioso, no se saque la mascarilla y evitemos una propagación. Lo que le sucede a la ciudad, pues nosotros le informamos, una fábrica de reciclaje y está controlado, sector de Calderón. Tiempo de una pausa, ya retornamos. 7 de la mañana, 29 minutos, tiempo de recibir al Contralor General de la Nación. Vamos a saludar a Pablo Celi de la Torre. Señor Contralor, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a topar algunos temas de interés, así que, señor Contralor, buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo. Diana Tamaín y los concejales del CNE indican que hay injerencia en el proceso electoral por parte de la Contraloría y también amenazan con destitución. ¿Por qué se da esta intervención, Contralor, que determine qué base legal ha actuado? Adelante, por favor. Muy buenos días, Roberto. Bueno, en primer lugar, aquí no existe ninguna intromisión ni cabe ninguna amenaza al Contralor. En relación al tema intromisión, la Contraloría está ejerciendo sus plenas competencias como el organismo que dirige el sistema de control administrativo en el país. La acción que nosotros iniciamos y que hoy se da continuidad con una predeterminación de responsabilidades es una acción en el campo administrativo y no en el campo electoral. La Contraloría y el Contralor no están interviniendo en lo absoluto en las atribuciones del Consejo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, las predeterminaciones que se han establecido no son predeterminaciones al Consejo Nacional Electoral, sino a aquellos funcionarios que en forma personal, por acción u omisión, ignoraron, omitieron, incumplieron una resolución obligatoria de Contraloría que recomendaba dejar sin efecto acciones que lesionaban la integridad jurídica del sistema de registro de organizaciones políticas. Al ser responsabilidades personales, no cabe aquí invocar al organismo. El organismo Consejo Nacional Electoral tiene mecanismos propios para gestionar la situación de sus funcionarios. La Contraloría está observando a 3 niveles de funcionarios. Los vocales que con su voto desconocieron, aún conociendo previamente un informe de Contraloría que establecía una recomendación obligatoria de vigilar la condición legal de un conjunto de agrupaciones que habían sido, por parte de los equipos de auditoría, evidenciadas como incumplidas legalmente. Y poner además el registro bajo un proceso de depuración en condición de transparencia e integridad. Los 3 niveles de responsabilidad sobre esto son las autoridades que con su voto lo permitieron y que dieron paso a los actos administrativos desconocedores de la ley y de las decisiones de la Contraloría. La dirección de auditoría, la dirección jurídica que sustenta de manera
equívoca, incumpliendo norma expresa, sustenta las resoluciones de sus autoridades. Y los funcionarios bajo cuya responsabilidad está el sistema de registro y el sistema de organizaciones políticas, puesto que tenían la obligación de advertir a sus autoridades de haber realizado la vigilancia técnica y que el momento en el cual la Contraloría constata y señala la inobservancia, estaban en la obligación de ejecutarla o de hacer público su desconocimiento. Por esa razón es que los niveles de responsabilidad en la predeterminación son distintos. En unos casos son multas, en otros casos son destituciones. Eso tiene que ver con la gravedad de la responsabilidad personal en lo que tiene relación con las consecuencias del acto administrativo. Este es el sustento legal. Tienen estos funcionarios, todos ellos, 30 días para responder a esta predeterminación. Nosotros adoptaremos las decisiones que correspondan cuando conozcamos, si llegan a presentarse, descargos respecto de esta predeterminación. Contralor, ¿hace qué tiempo, usted me habla de un informe de la Contraloría, hace qué tiempo se dio este informe? Este informe fue conocido en el año 2019, en agosto del 2019. Es decir, absolutamente anterior a cualquier proceso electoral. Incluso las decisiones que en desconocimiento de este informe se adoptan en el Consejo Nacional Electoral son de enero y febrero del presente año. Es decir, también anteriores a cualquier decisión electoral. No puede invocarse ni temporalmente, ni causalmente tampoco, una intromisión en el proceso electoral. No hay nada político aquí. El objeto del examen no tiene nada que ver con las acciones electorales que lleva adelante el Consejo, ni tiene que ver siquiera con una auditoría a partidos políticos, que también la podríamos hacer, por cuanto la atribución de la Contraloría establece que el control público se extenderá a los sujetos públicos y privados que manejen recursos del Estado. ¿Qué pasa, Contralor, si no acatan esta determinación de la Contraloría? Ni el CNE ni los partidos. Los partidos no tienen que ver con esta observación, como lo he dicho, puesto que el examen es al sistema y por lo tanto a los niveles de administración de ese sistema, autoridades y funcionarios. Son ellos quienes tienen que cumplir con la resolución. Yo espero que lo hagan. El incumplimiento supondría una confirmación de las predeterminaciones. Y en ese evento, el órgano de control tendría que informar esta ratificación a las autoridades que los nominaron. La ley es clara. ¿Pueden apelar estas destituciones de esta predeterminación, señor Contralor? Las predeterminaciones pueden, por eso tienen 30 días para presentarlas ante la Contraloría. Ese es el camino. Es decir, es un camino administrativo. Aquello de que este es un tema que deba dilucidarse en el Tribunal Contencioso Electoral no es así, porque no es materia electoral. El Tribunal Contencioso Electoral tiene plenas atribuciones para ejercer un control en materia electoral sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre sus actuaciones y sobre cualquier actor que intervenga contra las funciones del Consejo. No es el caso. O sea, destituciones, para ser claro, están firme, que deberán ser acatadas. No, son predeterminaciones. Como la palabra le indica, son anteriores a una determinación definitiva. Hay 30 días para que se responda ante el órgano de control. Después de esos 30 días, la Contraloría se pronunciará confirmando o no estas predeterminaciones
en función a las respuestas que los funcionarios puedan entregar. Vamos a otros temas, Contralor. ¿Cómo están las auditorías que se están realizando en esta emergencia del COVID-19? En el proceso de emergencia hemos realizado un número superior a 200 auditorías. Esto tiene que ver con un seguimiento concurrente que la Contraloría estableció cuando se inicia la pandemia y se inicia el estado de emergencia, a todas las contrataciones que en ese contexto se estén realizando por parte tanto del Ejecutivo, de las instancias hospitalarias, sean estas del IES o del Ministerio de Salud, GATS provinciales, GATS cantonales. Este es el ámbito, es muy amplia la intervención de Contraloría en este sentido. Hay algunos exámenes que han concluido ya con resultados. Le iba a decir qué resultado hay de todo esto, si es muy amplio y la investigación ya está dada. Pues, hay alrededor de 50 exámenes con indicios de responsabilidad penal que han sido enviados a la Fiscalía General del Estado. Estos indicios, para ejemplificar, tienen que ver con dos grandes áreas: actuaciones ilegales en el campo de contrataciones en salud, desde mascarillas, insumos médicos, incluso fundas para cadáveres, situación realmente execrable en circunstancias en las cuales estos recursos debían destinarse a la salud y la vida de la población. ¿Se ha feriado la plata? Lamentablemente ahí se han constatado contrataciones donde se incumplen requisitos legales, se atropellan procedimientos administrativos, se direccionan contratos, se introducen precios que están fuera de las listas de mercado, se adquieren incluso productos que no están planificados ni tienen nada que ver con la pandemia. Este es un tipo de problema. Otro tipo de problema son las contrataciones que en el contexto no tienen relación directa con la emergencia y por lo tanto no cabían como prioridad dentro de un estado de emergencia. Contrataciones de consultorías, contrataciones de infraestructura, adquisiciones de vehículos. Dentro de este proceso, además, también hay resultados de exámenes que no tienen que ver directamente solo con la pandemia, pero tienen que ver con gestión en sectores municipales. Por ejemplo, en el municipio de Quito hay algunos exámenes que han puesto en evidencia irregularidades contractuales, quizá una de ellas de carácter bastante grave, la contratación en el caso de la pavimentación de Quito, donde hay una triangulación que incumple, por lo tanto, norma expresa, viola norma expresa, en una contratación en donde en la ejecución de la obra se involucran empresas que no aparecen en la contratación inicial. Esto es objeto de un indicio penal que en este momento es objeto también de indagación de la Fiscalía. En esa triangulación, quedemos un ratito en ese punto, Contralor, que pues ha dado mucho de qué hablar. ¿Cuáles son los puntos específicos para indicar que hay una triangulación? El municipio ha indicado que ellos han entregado pues una empresa del ejército y el ejército lo que ha hecho es, en este caso, entregar o subcontratar. ¿Eso es ilegal? Hay un incumplimiento de norma expresa en ese contrato. Por esa razón es que hay un indicio penal. Hay un proceso en donde la ejecución de la obra no está efectuada por el titular del contrato. Y esto es algo que altera las condiciones del propio contrato. Entonces hay un fundamento legal para esa pregunta. O sea, perdón que le insista, Contralor, en este tipo de contratos públicos usted no puede subcontratar, tiene que usted ejecutarlo. Así es, pero y además hay dos condiciones. Tiene que en el contrato establecerse la posibilidad de subcontratación, cosa que no es el caso, y tiene que también mantenerse un porcentaje. Ahí están las irregularidades. En el caso de nuevos inconvenientes, casos que se da por esta emergencia, ¿se están investigando, aparte de los que ya sabemos? Bueno, por supuesto. Si le menciono que estamos realizando alrededor de más de 200 exámenes, no todos están concluidos.
son exámenes que exigen probatorias documentales y toman tiempo. También en un promedio de 4 o 5 acciones nuevas están apareciendo semanalmente conforme los procesos suben al portal. Hay un ritmo que tiene que ver con el ritmo que tiene la contratación en este momento. ¿Cómo está el tema de la empresa de agua potable ahora que hemos topado pues, a la ciudad de Quito? Hay varios exámenes en esa empresa también que están en marcha. Se están haciendo, aún no puedo anunciar resultados, están en proceso esos exámenes. ¿A la prefectura del Guayas? Por supuesto, en la prefectura del Guayas se dieron exámenes que concluyeron también con indicios de responsabilidad penal, que son parte del proceso que en este momento investiga la Fiscalía. En el caso de Daniel Salcedo, Contralor, ahí partamos un poco. Se dice en las investigaciones que el señor Salcedo y sus empresas ha estado interviniendo en procesos públicos desde hace 8 años atrás. Incluso en uno de esos procesos de contratación, la misma Contraloría lo contrató, aún habiendo un informe de la Contraloría indicando hace como 2 años que no se debería, que habían responsabilidades penales en contra de estas empresas. Coméntenos un poquito. Sí, al parecer las empresas relacionadas con el ciudadano que usted menciona venían con un esquema de contratación muy amplio en varias instituciones públicas. Es realmente muy amplio el rango de contratación de estas empresas. Esto es obviamente parte hoy que se conocen elementos que entonces no eran de conocimiento de las autoridades, hoy es parte de una investigación mucho más amplia que la investigación exclusivamente en el ámbito hospitalario que dio origen a esta alarma respecto de la actuación de esta empresa. En ese contexto, haciendo uso de las atribuciones que me confiere la propia ley de la Contraloría, yo he determinado que se inicie una auditoría que está en marcha para poder evidenciar todos los elementos que concurrieron a esa contratación que tengan que ver tanto con el cumplimiento estricto de la norma, como también con otros elementos concurrentes, como los que usted menciona, que son parte de la investigación que la Contraloría hace en este momento. Pero, Contralor, ahí le detengo un momento. Sí. Un informe de ustedes de 3 años que le da acciones penales justamente con una de las empresas de este señor Salcedo. ¿Por qué no se encendieron las alarmas cuando este ciudadano participaba en concursos públicos? ¿No había un cruce de información? Hay, y esto lamentablemente es así, lamentablemente no existe un sistema integrado de información pública. Es uno de los temas que yo vengo planteando como una necesidad básica. Antes existía el registro de contratistas incumplidos que lo llevaba la Contraloría. Hoy no existe ese registro. Yo creo que hay que restablecerlo. Creo además que es necesario tener un registro de contratación, sobre todo en lo que tiene que ver con contratistas que tienen señalamientos administrativos, civiles o penales, que sea compartido por la Fiscalía, por la Contraloría, por el SRI. Tampoco tenemos, lamentablemente, aún ese registro. Cada institución lleva sus propios registros informativos. Por esto es difícil el poder tener una información que esté concentrada, una información que esté acumulada en relación no solo a este caso, sino en relación a muchísimos casos de irregularidades contractuales con el Estado. Esto es un tema Contralor, aún que se resuelve eso, ¿cómo la Contraloría contrata a este señor Salcedo con una de sus empresas, esta de comunicación, para hacer eventos? O sea, no se entiende. A ver, la Contraloría tiene un mecanismo de trabajo en el campo comunicacional mediante un broker comunicacional que trabaja varios frentes, varios rubros, entre ellos eventos de tipo institucional que
pueden realizarse bajo determinadas necesidades, y sobre todo también canalizar los recursos que la Contraloría destina a comunicación, que tienen que ver inclusive con comunicaciones a auditados que no han recibido esa comunicación en forma domiciliaria. Nosotros estamos obligados a hacerlo de manera pública en medios de comunicación escritos. Sí, de acuerdo. Es muy amplia la gama. No, pero de acuerdo, todo lo que usted me dice, Contralor, estoy totalmente de acuerdo. Pero si ustedes hacen una alarma y dicen, por favor, tenemos una acción penal con una empresa, este señor Salcedo, no lo contraten, y la Contraloría lo contrata, ¿tampoco funciona la comunicación interna? Ahí hay un tema que es justamente parte de este examen que se está realizando. Los sistemas de Contraloría registran resoluciones en firme. Nosotros en este momento estamos precisamente analizando cuál era el estado de las resoluciones respecto de la empresa del señor Salcedo al momento de esa contratación. Pero hay un informe de ustedes, un informe que dice penal. Sí, pero hay que ver cuál es el resultado de ese informe en la fiscalía de ese entonces. Un informe penal de Contraloría. 2017, Contralor. Es un indicio. Un informe penal de Contraloría es un indicio. Por lo tanto, es parte de un proceso. Es necesario evaluar en qué estado estuvo ese indicio entonces, ese año. A eso me refiero cuando digo que al no tener sistemas concurrentes, no podemos tener información acumulada. Hay que trabajar más con los sistemas de cruce de información, Contralor. Finalmente, la Contraloría advierte de riesgos en compra de tabletas del Minedu para escolares en zonas rurales. ¿A qué se refiere con riesgos, Contralor? Es parte de exámenes que estamos realizando en varios sistemas estatales que tienen que analizar no solamente el tema de los requisitos de contratación, sino también del destino de los productos y su calidad. No quiero adelantar yo un criterio sobre procesos que están siendo auditados, pero sí tenemos preocupación sobre un conjunto de contrataciones en relación no solo a la cuantía y calidad y cantidad, sino a la calidad de los productos y su destino. Tenemos ya, Contralor, para finalizar, ¿cuánto estimado en sobreprecios en toda esta pandemia han realizado pues, en la función pública o con la adquisición de todos los insumos? Es muy difícil aún cuantificar todos los valores. Es muy difícil. Yo no soy amigo de decir cifras que luego tienen que corregirse porque se arreglan todos los días en la medida en que los exámenes van moviéndose. Pero yo diría, puedo decir que hay situaciones graves que han afectado en unos casos, el 10 y en algún caso por sobre, incluso el 100% de las contrataciones realizadas. Increíble. Señor Contralor, a seguir controlando, revisando, mirando por el beneficio de todo el país. En sus manos está el control de este poco dinero que ahora tenemos en esta pandemia. Le mando un abrazo grande, Contralor, que tenga un buen fin de semana y gracias por estar con nosotros. Muy amable, el Contralor del Estado, Pablo Celi, con nosotros acá en el Comercio TV. Es tiempo de, acá en Televicentro, hacer una pausa. Ya venimos.